inducción al suicidio. Introducción. Hola, mi nombre es Ana Jiménez, estudiante de la carrera de Jurídicos en la Universidad de Guadalajara, y en el marco de la materia de Derecho Penal presentaré el tema relativo a la ayuda e inducción al suicidio. Dentro del estudio sistemático del derecho penal, particularmente uno de los temas que plantea mayores desafíos dogmáticos es la delimitación de la responsabilidad penal jurídica en los supuestos de la participación en conductas autolesivas, específicamente en la ayuda o inducción al suicidio. Desde la perspectiva de la teoría del delito, resulta fundamental analizar cómo una conducta aparentemente ajena al resultado directo, como lo es la muerte de una persona por decisión propia, puede bajo ciertos supuestos ser jurídicamente atribuida a un tercero. Esto implica estudiar los elementos de la tipicidad de la relación de la causalidad y la forma de intervención del sujeto activo, ya sea mediante inducción o auxilio. En el sistema jurídico mexicano, el suicidio no se encuentra tipificado como delito. Sin embargo, el legislador sí sanciona la conducta de quien induce o presta ayuda a otro para que se prive de la vida, lo cual evidencia la protección reforzada del bien jurídico de la vida frente a injerencias externas. Un ejemplo contemporáneo que ilustra la relevancia de este tema es el denominado reto de la ballena azul, en el cual a través de medios digitales, diversos individuos incitaban progresivamente a jóvenes a realizar conductas autolesivas hasta culminar en el suicidio. En este tipo de casos se plantea la interrogante clave sobre la configuración de la inducción, la prueba de la influencia psicológica y la imputación penal en entornos digitales. En este contexto, el presente análisis tiene como objetivo culminar los elementos jurídicos que configuran la ayuda e inducción al suicidio en el derecho penal mexicano, a la luz de la teoría del delito y la regulación vigente. Comenzaremos con el marco jurídico del Código Penal del Fuero Federal, que se encuentra expreso en el artículo 312, el cual detalla en el capítulo 3 el que prestara auxilio o indujera a otro para que se suicide. Este será castigado con la pena de 1 a 5 años de prisión si se le prestare hasta el punto de ejecutar el mismo de la muerte. La prisión será de 4 a 12 años. En cuanto al fuero local, el Código Penal del Estado de Jalisco, en el capítulo 4, dictamina que se impondrán de 3 a 10 años de prisión al que instigue o aliente al otro al suicidio. Si se consumare, la sanción será de 3 días a 3 años de prisión, salvo que sean señalados en las fracciones de tercera a sexta del artículo 207, homicidio, cuyo caso se aclararán en las sanciones correspondientes a ellas. El responsable se le prevé la misma pena para el homicidio calificado o lesiones calificadas, mencionadas y correspondientes conforme a las reglas de los párrafos del 1 al 3 del presente artículo, aumentando la pena privativa de la libertad en una cuarta parte cuando los delitos previstos se cometan a través de las tecnologías y las comunicaciones. En cuanto al proceso legal, en este apartado explicaré cómo se llevan a cabo el procedimiento penal en el delito de ayuda e inducción al suicidio conforme al sistema jurídico mexicano. Primero, es importante señalar que tanto el ámbito federal como el Estado de Jalisco, el procedimiento se rige con el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece un sistema acusatorio y oral. En este delito, la persecución es el oficio, lo que significa que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la investigación desde el momento en el que se tiene conocimiento de los hechos. El procedimiento comienza con la etapa de investigación inicial, donde el Ministerio Público recaba datos de prueba para determinar si existió una conducta de inducción o ayuda al suicidio. En esta fase se pueden obtener elementos como mensajes, testimonios o peritajes. Posteriormente, si existen datos suficientes, se pasa a la judicialización, donde el Ministerio Público se presenta ante un juez de control mediante una audiencia inicial. En la audiencia inicial se pueden realizar 3 actos principales, los cuales son la formulación del imputado, la declaración del imputado, la vinculación a proceso, y si el juez considera que existen elementos que hacen probable la comisión del delito. Después se desarrolla la investigación complementaria, donde las partes reúnen más pruebas, especialmente relevantes en este delito por necesidad de acreditar el nexo causal entre la conducta del imputado y el suicidio. Posteriormente pasa a la etapa intermedia, donde se depuran las pruebas que serán emitidas en juicio. Finalmente se llega el juicio oral, donde la tribuna valora las pruebas y determina si existe responsabilidad penal. Cabe destacar que existe en este tipo de delitos una alta complejidad probatoria, ya que se debe mostrar la intención del sujeto activo y su influencia directa en la decisión de la víctima. En cuanto a las lagunas legales, encontramos principalmente que la ley no define con tal precisión qué debe entenderse por inducción. Esto genera problemas, ya que no queda claro hasta qué punto una conducta como un comentario o una interacción puede considerarse delictiva.
Otra laguna importante es cuando la falta de regulación específica en medios digitales, ya que actualmente no existen disposiciones detalladas que regulen conductas como la inducción al suicidio a través de las redes sociales, foros o plataformas digitales. Asimismo, existe un vacío en cuanto a la responsabilidad de terceros como administradores de las plataformas o personas que difunden contenido relacionado, lo que dificulta delimitar las responsabilidades. En relación con la dificultad probatoria, este delito presenta retos importantes. El principal es acreditar el nexo causal, es decir, mostrar que la conducta del sujeto activo fue determinante para que la víctima intentara o consumara el suicidio. También es complicado probar el dolo o la intención, ya que muchas veces la conducta puede interpretarse de diferentes maneras, por ejemplo, entre una opinión, una broma o una verdadera inducción. Además, en el contexto digital existen obstáculos como el anonimato, la eliminación de mensajes, la manipulación o descontextualización de las pruebas. Finalmente, respecto a la diferencia entre niveles de gobierno, podemos señalar que en el ámbito federal se establecen disposiciones generales en el Código Penal Federal que sirven como base normativa, mientras que en el ámbito local, como en Jalisco, los códigos penales desarrollan con mayor detalle ciertas circunstancias como agravantes o condiciones específicas de las víctimas. Sin embargo, ambos niveles comparten el mismo sistema procesal penal acusatorio, ya que se rigen por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por mencionar un caso internacional que afectó desde continentes como el europeo hasta el americano, fue conocido como el reto de la ballena azul, el cual surge alrededor de 2015 en redes sociales, principalmente en Rusia, donde presuntamente administradores e internautas conectaban a jóvenes para someterlos a una serie de retos progresivos que culminaban en el suicidio. Aunque muchos casos fueron cuestionados por falta de evidencia directa en el fenómeno del género de alarma internacional por su posible vínculo con conductas de introducción al suicidio mediante manipulación psicológica digital. Posteriormente surgieron variantes como la ballena verde en México, que esta teoría buscaba revertir el daño promoviendo conductas positivas, aunque sin alguna regulación ni un control claro. En cuanto a jurisprudencias y criterios relevantes, en el caso mexicano no existe una jurisprudencia específica sobre retos como la ballena azul, pero sí hay criterios relevantes aplicables al delito de ayuda o inducción al suicidio. Criterios sobre el nexo causal son los tribunales que han sostenido que debe acreditarse que la conducta del imputado fue determinante o eficaz en la decisión de la víctima, es decir, que no basta una influencia directa o genérica. En criterios sobre el dolo, se exige que existía intención de provocar el suicidio, la cual puede interferirse de actos reiterados como la presión psicológica o conductas sistemáticas. Los criterios sobre pruebas digitales es la evidencia obtenida de medios electrónicos que deben cumplir con la intensidad, integridad o la cadena de custodia. En cuanto a criterios de libertad de expresión, no todas las manifestaciones constituyen una inducción. Debe superarse el umbral de una simple opinión para convertirse en incitación directa o apoyo material. En términos generales, la línea de jurisprudencia exige prueba clara, directa y contextualizada. Los autores doctrinales relevantes acerca del tema, desde la doctrina penal, se permiten analizar este fenómeno como Klaus Roxin, que propone la teoría del dominio del hecho útil para analizar si el sujeto tiene control sobre la conducta suicida mientras manipulación. Gunther Jacobs, desde el funcionalismo, analiza la responsabilidad penal en función de la afectación del sistema, relevantemente en entornos digitales. Eugenio Raúl Zaffaroni señala que la importancia de delimitar el poder punitivo y evitar interpretaciones extensivas que vulneran las garantías. Francisco Muñoz Conde desarrolla el análisis del dolo y la participación clave para distinguir la inducción y simple influencia. Santiago Mir Puig destaca la relevancia del principio de tipicidad estricta, especialmente en delitos ambiguos. Como una conclusión general, desde una perspectiva jurídico-penal, la ayuda e inducción al suicidio representa un delito complejo que pone en tensión principios fundamentales como la legalidad, tipicidad y la protección del bien jurídico que es la vida. Los fenómenos contemporáneos como los retos digitales evidencian que el derecho penal enfrenta limitaciones estructurales, particularmente en la delimitación de la conducta típica. La acreditación del nexo causal es la obtención de la prueba digital, la identificación de responsables en entornos anónimos y, asimismo, la conducta advierte que el riesgo de expandir excesivamente el derecho
Penal, lo que podría afectar derechos fundamentales como la libertad de expresión. Por ello, el reto actual no solo consiste en sancionar, sino en adaptar el marco jurídico para fortalecer los mecanismos probatorios y desarrollar criterios claros que permitan una aplicación justa y eficaz de la ley. Por último, les mencionaré la bibliografía, que está basada en el derecho penal por parte general, el Manual de Derecho Penal, Código Penal Federal del Estado de México, Código Penal del Estado de Jalisco, Código Nacional de Procedimientos Penales y criterios basados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derecho penal y prueba digital.